Estamos de regreso en Señal Global. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Mire, las autoridades estadounidenses ya están aplicando la normativa que les permite denegar el asilo a los migrantes indocumentados que hayan pasado antes por otros países sin pedir en ellos esa protección. Ve usted. La frontera de México con Estados Unidos es hoy más alta. Las autoridades estadounidenses ya están aplicando la normativa que les permite denegar asilo a los indocumentados que hayan pasado antes por otros países sin pedir en ellos esa protección. Esa medida del gobierno de Donald Trump recibió el miércoles la bendición del Tribunal Supremo estadounidense. El resultado es que miles de centroamericanos que deseaban entrar en Estados Unidos o estaban esperando en México la tramitación de sus solicitudes de asilo se han quedado de repente en el limbo sin saber qué va a pasar con ellos. En los albergues de migrantes en México cunde la inquietud. Lo que estamos pidiendo una solicitud de asilo, que ya estamos en proceso de la solicitud del asilo, creo que nos la van a negar, no sé, eso es lo que uno entiende. Porque sí, esperábamos, no era problema esperar. Iba a llegar tu turno, ibas a ir a tu cita, si te regresaban ibas a volver a esperar, ibas a seguir, pero en algún momento, pero es que ya no, ahora con esta noticia, ¿qué nos queda? La cifra de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos no ha parado de crecer en los últimos meses. Según datos oficiales, más de 430.000 solicitudes de asilo están sin resolver. Esta última medida se suma a todo un arsenal que la administración Trump ha puesto en marcha para desincentivar a los migrantes, como separar a los padres de sus hijos menores de edad tras cruzar la frontera o devolver a México a los solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos. Y para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Pues bueno, Estados Unidos no tardó nada en poner en marcha este proyecto del presidente Donald Trump. Bueno, de hecho se ha tardado 3 años. Hay que recordar que ha habido una enorme cantidad de trabas. Mira, del inventario de temas que dominan la conversación norteamericana, le llamamos conversación por no llamarle acre griterío, es el muro en la frontera el que más polarización y encono genera. Se puede decir que el muro divide más a la ciudadanía allá al norte en Estados Unidos que lo que separa a México de los Estados Unidos, o sea, genera un muro ideológico que domina todo. Después de 3 años de resistencias y de embates, Donald Trump ha obtenido victorias jurídicas en la Suprema Corte que le permiten avanzar en su propósito de terminar el muro al mismo tiempo que legaliza la deportación de migrantes, aquellos que pasaron por un tercer país seguro, le hace México, pero también, digamos, que cumple con su principal promesa electoral de 2016. Aquí la pregunta clave de miras a las elecciones del 2020 es si el electorado verá este cambio de manera favorable o si precisamente este triunfo sea el que le quite los votos necesarios para conseguir su reelección. En las encuestas de opinión, Trump se ha mantenido en un 46% de opinión favorable, 54% desfavorable, lo cual podría ser visto como un mal augurio. Pero es importante recordar que los votos del ciudadano norteamericano son indirectos y van a un colegio electoral. Trump perdió las elecciones del 2016 en cuanto a número de votos, pero ganó por extensión territorial a través del colegio electoral. Si se mantienen las otras variables sin mover, se repetirá el resultado anterior. Por lo tanto, aquí entra nuestra incertidumbre, Cecilia. ¿Cuál va a ser el factor decisivo en la carrera presidencial? Haciendo un intento de desglosar los temas, por supuesto que el desempeño económico va a ser clave. Esta es la pregunta, los Estados Unidos en una recesión en el 2020, como lo aseguran ya aproximadamente el 90% de los analistas, pero más importante para el tema que nos preocupa, una victoria demócrata en el 2020 significaría en automático una apertura de las fronteras a la migración latinoamericana. Todo nos hace pensar que sí, la postura unánime en los debates ha sido la de abrir fronteras sin restricción alguna. Pero, fíjate, cuando vemos el desorden político que impera en Estados Unidos, ciudad contra campo, azul contra rojo, y damos respuestas provisionales a estas preguntas, en el fondo a lo que apuntamos es a un proceso de descomposición y de agravamiento de las relaciones sociales. Esto a nosotros los mexicanos nos debe de preocupar mucho. ¿Cómo van a reaccionar los perdedores, le hace los republicanos o los demócratas en este 2020? ¿Se podría
mantener la ilusión de paz interna cuando la violencia y la miseria azotan a las grandes urbes norteamericanas? Celebro que nuestro Canal 44 tenga la mirada puesta sobre el asunto, pues mucho de la planeación económica y nuestro propio desarrollo económico depende de lo que suceda en torno a este problema conjunto de Estados Unidos y México, que no lo inventó Trump, pero que sí lo agravó de manera fundamental y crítica. Esto que está pasando es temporal, no es definitivo. Sin embargo, pues efectivamente es un punto a favor para las promesas de campaña del presidente Donald Trump. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Nos dicen que quedan como en el limbo, pero esto es retroactivo, o sea, las personas que ya se les brindó asilo no serán regresadas, o sí. ¿Qué va a pasar con eso? No, a las personas que ya se les otorgó el asilo están seguras dentro de los Estados Unidos, e incluso gentes que no se les otorgó el asilo, pero que se encuentran en lo que se llaman ciudades santuario, ciudades que impiden el trabajo de las autoridades migratorias, también ellas se pueden sentir bastante seguras, por lo menos hasta el día de las elecciones. Una vez que transcurra el proceso electoral, si llegase a ganar Donald Trump, pues aquellos que se encuentran en Ciudad de Santuario, pues sí, tendrían que ponerse muy preocupados, tendrían que preocuparse mucho, puesto que una victoria de Donald Trump simplemente significa que se va a endurecer mucho más la política migratoria norteamericana. Y con este proyecto, ¿qué papel juega México? Pues automáticamente nos estaríamos convirtiendo en un tercer país seguro, ¿no? Sin firmar nada. No, de hecho ya somos un tercer país seguro. Cualquier persona que viene de Guatemala, Honduras, El Salvador, al pisar suelo mexicano, inmediatamente tiene que pedir asilo ante las autoridades norteamericanas dentro de México. O sea, ese es el tema de Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente, conjuntamente con el tema de la Guardia Nacional allá en la frontera, en Tapachula, también va a tener que abrir una pestaña para atención al migrante, porque muchos de ellos van a estar esperando entrar a Estados Unidos en territorio mexicano. Pero no estamos preparados, Carlos, por supuesto, para esta situación. ¿Qué tiene que hacer el gobierno mexicano ante esto? Porque, bueno, las autoridades dicen que todo está muy bien con Estados Unidos, que acaban de analizar nuevamente cómo va avanzando este proyecto y demás. Sin embargo, pues ellos siguen negando que somos tercer país seguro. Sin embargo, sí lo somos. Pues sí somos un tercer país seguro, pero mira, yo estaba platicando ayer con un hondureño que al pasar me pidió una limosna y le dije, oye, y si en vez de irte a Sonoita, ¿por qué no te vas a Matamoros? Y se me queda viendo con una cara de risa y de espanto al mismo tiempo, oye, ahí dominan los Zetas, nadie pasa por Matamoros. Entonces mira, eso de país seguro nosotros lo dejamos en puntos suspensivos. Claro. Hay mucho por hacer, hay un proyecto de la Guardia Nacional para pacificar al país y poner en orden a los cárteles y al crimen organizado, pero bueno, eso está en puntos suspensivos para el 2020-21, ¿verdad? Así es, sin embargo, pues bueno, esto es un punto a favor, por supuesto, para el presidente Donald Trump, ¿no? Exactamente, hoy es una victoria de Donald Trump, sobre todo nada más como un colofón, Cecilia. Ayer el debate del Partido Demócrata fue lamentabilísimo. Con eso te digo todo, se le cayó la dentadura a Joe Biden. Ay, Carlos, pues muchísimas gracias como siempre por tus comentarios muy acertados y pues estaremos viendo cómo avanza este tema y pues bueno, habrá muchas cosas de qué platicar, por supuesto, de aquí a las elecciones de los Estados Unidos. Gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, que pases excelente fin de semana y es momento de hacer el resumen.